Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Lord Jesus, we just come before you to present Pastor Corte, Lord, and give him the words and the wisdom to preach your language, Lord Jesus. We love you, Lord. We thank you for the honor and the blessing to be here. We thank you for everyone who's here and that you impact them with your words. We love you in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you, Terry. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra disertación que estamos teniendo, hermanos, sobre las dispensaciones, hermanos. Estuvimos hablando la vez pasada de la tercera dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo de administración de Dios sobre el mundo. Ha habido varios periodos de administración de Dios, lo que se llaman las dispensaciones, hermanos. Y a la tercera dispensación se le llama la dispensación del gobierno humano. Cada dispensación es un esfuerzo de Dios por buscar al hombre, hermanos. Por buscar que el hombre le sea fiel, que el hombre lo busque, que el hombre tenga una buena relación con él, que el hombre sea feliz, hermanos. Pero como hemos visto, hermanos, Dios pone todo de su parte. Ha puesto en cada dispensación lo mejor de él. Pero el hombre no quiere, hermanos. El hombre lo rechaza todo el tiempo a Dios, hermanos. Y hace las cosas de una manera incorrecta. Entonces, vamos a ver que en la dispensación del gobierno humano también el hombre fracasó, hermanos. También el hombre fracasó. Por eso, el tema de hoy es el fracaso del hombre en la dispensación del gobierno humano. Como en todas las dispensaciones, los hombres fracasaron, violando el pacto establecido por Dios. En primer lugar, podemos ver el fracaso en la embriaguez, hermanos, de Noé. La embriaguez de Noé. Imagínense, después, hermanos, de vivir la experiencia del diluvio, hermanos, que Dios lo salvó en aquella arca que le mandó construir, donde metió a su familia, a sus nueras, a sus hijos, a su esposa y los animalitos, hermanos, parejas de animalitos de todas las especies en el arca, hermanos, y que Dios lo salvó de aquel gran diluvio que destruyó todo en lo que había vida. Hermanos, Noé era para que hubiera estado pues más que agradecido con Dios. Y lo estuvo al comienzo, recién que terminó el diluvio, ofreció sacrificio, le dio gracias a Dios. Pero no se mantuvo en esa fe, hermanos, en esa firmeza espiritual, en esa relación con Dios. Sino que fue, hermanos, y se embriagó. Se embriagó, hermanos. Fíjense, ahí en Génesis 9, del 20 al 27 está esta historia. Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán,
Siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, hermanos, imagínense, Noé se embriaga. En otras palabras, se emborrachó, hermanos. Se desnudó completamente. Y estaba allí en su tienda desnudo, hermanos. Cuando viene su hijo Cam, se asoma hacia la tienda y lo ve allí desnudo. Y entonces va por sus hermanos a hablarle para que vieran que su padre estaba desnudo. Pero ellos, hermanos, en lugar de ir a ver la desnudez de su padre, dice que tomaron su ropa de su padre, y de espaldas fueron caminando para no ver su desnudez, y lo cubrieron, hermano. Lo cubrieron. Y cuando Noé despierta de su embriaguez, hermanos, maldice. Pero no maldice a Cam, al que lo vio, sino a su hijo de Cam, a Canaán, hermanos. No quiso maldecir a su hijo, pero maldijo a su nieto Canaán, el hijo de Cam. Y bendice a Sem, y bendice también a Jafet, hermanos, sus otros dos hijos, que lo habían cubierto allí cuando estaba desnudo. Qué triste, mis hermanos, que Noé haya reaccionado de esta forma después de su grande hazaña física y espiritual lograda en el diluvio. Las palabras de Noé dichas a sus dos hijos, Sem y Jafet, y a su nieto Canaán, fueron una profecía de la historia humana. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, los hijos de Canaán, los descendientes de Cam, hermanos, son los que se fueron a vivir hacia el África, hermanos. Y los africanos siempre en la historia se han tomado como siervos de las demás familias de la tierra, hermanos. Han sido esclavos por muchas generaciones, hermanos. Ahora ya no, gracias a Dios. Pero fueron tomados como siervos por mucho tiempo. Los semitas se quedaron allí en el Medio Oriente, hermanos, donde nacieron los israelitas, los árabes, todas esas naciones, hermanos. Y los jafetitas se fueron hacia Europa y hacia Asia, hacia el norte de Asia, hermanos. Y de ahí vienen otras familias, otras etnias del mundo, mis hermanos. Entonces, aquí Noé estaba profetizando lo que iba a pasar en el futuro. Que Dios iba a bendecir a Sem, porque de allí iba a venir, hermanos, la familia de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Cristo Jesús iba a nacer judío, hermanos, descendiente de Sem. Y dice que los jafetitas iban a habitar en las tiendas de Sem. Ahí está profetizando que nosotros, los gentiles, íbamos a buscar a Dios también, hermanos. Íbamos a buscar a Dios en el futuro. Y los descendientes de Cam, pues iban a ser los siervos de sus hermanos. Entonces, vean ustedes, desde aquí Dios está, por medio de Noé, profetizando lo que iba a suceder, hermanos. Pero además, hermanos, además de ver el fracaso del hombre en el hecho de que Noé se haya, hermanos, embriagado, otra muestra del fracaso fue la edificación de la torre de Babel, hermanos. La edificación de la torre de Babel. Fíjense, ahí en Génesis 11, del 1 al 5, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar.
y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La torre de Babel, hermanos, fue una rebeldía contra el mandamiento de llenar la tierra. Fue un intento de alcanzar a Dios y fue un monumento al paganismo. Allí, con esa edificación de la torre de Babel, hermanos, empezó el paganismo. Así fue como empezó el paganismo. Allá, hermanos, en Génesis 10, del 8 al 10, nos habla de que el que construyó la torre de Babel fue Nimrod, hermanos. Nimrod, que fue el primer pagano de la historia, el primer rey que existió en este mundo. Nimrod, hermanos, era hijo de Cus. Cus, hijo de Abraham y Setura. Setura, que fue la esposa que tomó Abraham después que murió Sara, su esposa. Se volvió a casar con Setura y de ahí nació su hijo Cus. Cus fue el que engendró a Nimrod. Y este hombre Nimrod, hermanos, fue el que originó el paganismo. O sea, empezó a adorar a dioses paganos, a dioses ajenos, a inventar dioses, ídolos, hermanos, de piedra, y adorarlos, hermanos, ofendiendo grandemente a nuestro Señor. Vean ustedes lo que dice allí en Génesis 10, del 8 al 12, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel, ahí fue la primera ciudad que él construyó. Pero no solo construyó Babel, construyó muchas otras ciudades. Después de Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la que se conoce hoy día como la Mesopotamia, hermanos. La Mesopotamia, la tierra que está entre los ríos Tigris y Éufrates, ahí en el Medio Oriente, al norte de la Arabia Saudita. Hermanos, esa es la tierra de Sinar. Allí edificó Babel, Erec, Akkad y Calne. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual dice es ciudad grande. Entonces fue un hombre bien poderoso Nimrod, hermanos, edificador de ciudades, rey, el primer rey que hubo en el mundo, mis hermanos. Pero desgraciadamente un rey malo, un rey que no creía en Dios, hermanos. Nimrod fue el rey que dirigió la construcción de la Torre de Babel y es considerado como el introductor del paganismo en el mundo. Josué, hablando de este tiempo, señaló que la humanidad servía a dioses extraños. En el libro de Josué habla, hermanos, de ese tiempo cuando Nimrod y todos estos que construyeron la Torre de Babel vivieron, y dice que adoraban y servían a dioses ajenos, a dioses extraños. Entonces así fue como se inició el paganismo. Entonces Dios, hermanos, que había dado otra oportunidad al hombre, ¿se acuerdan
el bonito pacto que hizo con Noé y sus hijos. Les dijo, ya no va a haber más diluvio. Ya no voy a destruir toda carne con otro diluvio. Y puso en el cielo, hermanos, el arco iris. El arco iris. Dice, cada vez que salga el arco iris yo lo voy a ver y me voy a acordar del pacto que estoy haciendo con ustedes. Que jamás los volveré a destruir con otro diluvio. Y mis hermanos, los hombres, siempre hemos sido tan malos, hermanos. Hoy día, por ejemplo, el mismo arco iris que Dios puso, ahora lo han agarrado como bandera, hermanos, del homosexualismo, hermanos. Ahora el rainbow, como le dicen, rainbow en inglés, ¿verdad? El arco iris es la bandera de los homosexuales. No, hermanos, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo. Eso es el arco iris. El pacto que Dios hizo de que no va a haber otro diluvio. Y el Señor ha sido fiel, hermanos, porque no ha habido otro diluvio para destruir toda carne del mundo. Mis hermanos, mas sin embargo, los hombres pronto se olvidaron. Y como ya les dije, pasó todo esto. Pero no se fueron a poblar toda la tierra como Dios les había dicho, sino que construyeron aquella torre para adorar dioses falsos. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos? Las consecuencias del fracaso en la dispensación del gobierno humano. Las consecuencias de fallarle a Dios no se dejaron esperar, pues Dios es misericordioso y amoroso, pero también es justo, mis hermanos. Es justo. La primera consecuencia fue la confusión de lenguas, hermanos. La confusión de lenguas. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esa es la razón por que existen tantas lenguas en el mundo. Lenguas que tuvieron su origen en Babel, hermanos. Uno podría preguntar, pues si todos venimos de Adán y Eva, ¿por qué hablamos tantos idiomas? ¿Por qué hay inglés, español, japonés, chino, coreano, portugués, alemán, francés? ¿Por qué hay tanta lengua? ¿Por qué no hablamos todos la misma lengua? Aquí la Biblia nos está explicando por qué, hermanos. Dios fue el que confundió las lenguas, hermanos, para que nadie se entendiera. Los poquitos que se entendían se fueron hacia diferentes lugares. Fue la manera que usó Dios para esparcir a todos por todo el mundo, como había sido su mandato, hermanos. La Biblia siempre nos habla de realidades que podemos ver y experimentar. Eso es lo maravilloso y súper especial de la santa palabra de Dios. Por eso es que hay tantas lenguas en el mundo, hermanos. Dios confundió las lenguas en Babel, para que cada quien se fuera, como él había dicho, a poblar toda la tierra. La segunda consecuencia fue el esparcimiento de los hombres, hermanos. De allí partieron para diferentes partes del mundo, hermanos, a poblar la tierra entera. En Génesis 11:9 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel significa confusión, hermanos. Eso significa la palabra Babel, confusión. Dice, por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió Dios, dice, la lengua de todos. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así se originaron las naciones, hermanos. En el capítulo 10 de Génesis, hermanos, ahí hay un recuento de cómo quedaron las naciones, hermanos, esparcidas. Primero están los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Primero están los hijos de Jafet, que fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De estos, dice, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Después vienen los hijos, hermanos, de Cam. Los hijos de Cam, versículo 6, el que sigue, hijo. Los hijos de Cam, que son Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Vean ustedes, ¿no? O sea, así fue como se engendraron las naciones del mundo, con las familias de los hijos de Noé. Y luego están los hijos de Sem, hermanos. En el versículo 22 dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí está, hermanos, el mapa. Ahí en el monte Ararat, allá arriba, donde dice monte Ararat, junto a Mar Caspio, entre el Mar Caspio y el Mar Negro, está el monte Ararat. Allí es donde quedó el arca de Noé, hermanos. El arca de Noé, que por cierto ya la encontraron, ya se encontró actualmente, ya se sabe dónde está el arca de Noé. Entonces, hermanos, de allí descendieron hacia la tierra de Sinar, que está en medio de los ríos Tigris y Éufrates. Y de allí, hermanos, los hijos de Jafet se fueron hacia Europa y hacia el Asia.
los hijos de Cam se fueron hacia el sureste de Asia, Canaán y África. Hacia allá se fueron. Y los semitas, los hijos de Sem, hacia el medio este o el medio oriente. Así fue como se pobló originalmente nuestro mundo, hermanos. Ahí está la cuna de la humanidad. De allí, hermanos, empezaron a poblar, a irse más y más y más lejos, poblando toda Europa, toda África, toda Asia, y después también América, hermanos, América. Ustedes saben, en la escuela nos enseñaban de niños, ¿verdad?, que los primeros habitantes de América pasaron por el estrecho de Bering, ¿verdad?, que es una serie de islas que unen a Asia con Alaska, que es América ya, y que de ahí descendieron todas las tribus, ¿verdad? Por eso es que los mexicanos, hermanos, y los latinoamericanos tenemos ciertos rasgos asiáticos, hermanos. Tenemos rasgos asiáticos, ¿ya?, aunque no somos hermanos asiáticos, somos latinos, ¿no? Pero tenemos rasgos asiáticos porque descendemos de esos asiáticos que pasaron por el estrecho de Bering. La cosa es que el mundo, hermanos, después se pobló, hermanos, ya con sus lenguas. Cada grupo tenía su lengua. Ahí fueron los orígenes de los lenguajes del mundo. Y la tercera consecuencia, hermanos, fue que Dios paró de trabajar con toda la humanidad. 3 intentos hizo. Primero, en la dispensación de la inocencia, que no estaban Adán y Eva. Después, en la de la conciencia, que fue Adán, Eva, su hijo Caín, su hijo Abel, que fue asesinado por su hermano, su hijo Set, y los descendientes de Caín y de Set, que llegaron a ser muchos, hermanos, muchas millones de personas. Dios trabajó con ellos, con toda la humanidad junta. Y en la tercera dispensación del gobierno humano, volvió a trabajar con toda la humanidad por igual, hermanos. Pero ahora Él decidió parar de trabajar con toda la humanidad, porque vio, hermanos, que el hombre no quería nada con Él, a pesar de todo lo bueno que Dios le había dado. Y vemos que hasta hoy día, hermanos, pasa eso. Pasa eso. La gran mayoría de las personas no quieren nada con Dios, hermanos. Nada con Dios. Son muy pocos los que buscan al Señor. Pero el Señor todavía está con sus brazos abiertos, esperando que tú y yo vengamos a Él, que lo busquemos, que lo amemos, que le demos las gracias por todo lo que Él siempre nos da. Nuevamente el hombre fracasó al violar los mandatos de Dios, y como consecuencia el Señor decidió dejarlo y esparcirlo por toda la tierra por medio de la confusión de lenguas. El hombre, desechando a su creador, inventó toda clase de paganismo y comenzó a adorar a las criaturas en vez de adorar al creador. Como dice el libro de Romanos 1, del 18 en adelante. Aquí, hermanos, se está hablando precisamente de lo que pasó en ese tiempo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oh, hermanos, vean ustedes, hermanos, las cosas que Dios ha hecho son las que nos dan evidencia de su existencia. Este edificio nos da evidencia de un arquitecto, de un ingeniero. Yo nunca lo he visto. Yo no lo conozco, no sé cómo se llama, hermanos. No sé si vive o ya murió. Pero yo no puedo negar la existencia del arquitecto, porque el edificio da evidencia de su existencia. Yo no puedo negar que hubo un arquitecto que construyó este templo, porque el templo me está diciendo de su existencia. Y todo así. Una silla nos habla de un diseñador. Este lugar donde estoy predicando, este púlpito, todo, hermanos, las cámaras, hermanos, las luces, nos hablan de un electricista. No lo conocemos, nunca lo hemos visto, pero ahí las luces nos están diciendo que hay un electricista. Es lo mismo, hermanos, cuando usted ve los árboles, cuando usted ve los planetas, cuando usted ve el sol, cuando usted ve la luna, las estrellas, cuando se ve usted mismo en el espejo y ve sus ojos, sus oídos, su boca, hermano, su cabeza, su cuerpo. Esa es la evidencia de que hay un creador, hermanos, porque todo está perfectamente diseñado. Todo está perfectamente hecho. Entonces, dice acá que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí está hablando del lesbianismo y del homosexualismo, hermanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis hermanos, todo esto tuvo su origen en ese tiempo. En ese tiempo, hermanos, cuando el hombre fracasó en la dispensación del gobierno humano. Y desde entonces, hermanos, el mal se ha soltado en el mundo, hermanos. Gracias a Dios que Él puso un remedio. ¿Cuál fue ese remedio, hermanos? Que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él viniera a morir por los pecados de nosotros. Para que Él, hermanos, al derramar su preciosa sangre, nos limpiara de todo pecado. Pero para que eso sea una realidad, nosotros tenemos que creer, hermanos. No es automático. Cada persona tiene que creer en el Señor Jesucristo. Como le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, pues así terminó esa dispensación del gobierno humano con un fracaso total, y todos los hombres fueron esparcidos. Las naciones empezaron y Dios dejó de trabajar con toda la humanidad. Y como vamos a ver, Él siguió trabajando con la humanidad, pero de otra manera. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así, la inmoralidad empezó a encontrar sus expresiones más denigrantes. Y Satanás se erigió en el Dios del mundo, reinando así las tinieblas, la ignorancia, la maldad y la confusión, como pasa hoy. Porque sin Dios, nuestra vida no vale nada, hermanos. Sin Dios, no vale nada. Acabo de escuchar en internet, para terminar, hermanos, a un payasito que salió, ¿verdad? Un señor vestido de payasito. Y dice unas cosas muy interesantes, hermanos. Fíjense, dice así más o menos, no me lo aprendí de memoria, ¿verdad? Pero dice el payasito, dice, cuando Dios creó a los peces, le habló al mar. Porque se acuerdan que dijo, produzcan las aguas, seres vivientes, peces, ¿verdad? Dice, le habló al mar. Cuando creó a los árboles, dice, le habló a la tierra. Dice, porque dijo, produzca la tierra, hierba verde y árboles en que haya semilla y todo. Le habló a la tierra. Dice, y cuando crió al hombre, se habló a sí mismo. Se habló a sí mismo. Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. Dice, así que el mar, dice, sin el pez, sigue siendo mar. Dice, pero el pez sin el mar ya no es nada, dice. El árbol, dice, la tierra sin el árbol sigue siendo tierra. Dice, pero el árbol sin la tierra ya no es nada. Dice, Dios con el hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios ya no es nada, dice. Y eso es verdad, hermano. Si nosotros dejamos a Dios, hermanos, no somos absolutamente nada. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y mis hermanos, pues el hombre
decidió dejar a Dios y las consecuencias fueron terribles. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos.